El recluso Juan Marcelo Schiaffino cumplía una condena de 13 años por prostitución y privación ilegítima de la libertad de una menor de edad. Estaba destinado en la histórica cárcel de Gualeguaychú porque precisamente es oriundo de esa ciudad. El 12 de febrero de 2013, Schiaffino se encontraba en el interior del sector Unidad Familiar de la mencionada unidad penal, donde mantenía una relación de pareja con su novia Vanessa Ocampo, quien también había concurrido junto a su pequeña hija menor de apenas 1 año y medio como parte del sistema de recuperación carcelaria. Ese denominado pabellón 1 disponía de habitaciones individuales con camas dobles y simples, además de cocina y baños compartidos. Ambas habían ingresado el día anterior a la unidad penal y no volvieron a salir. Fue hasta que el propio Schiaffino les comunicó a las autoridades carcelarias que había matado a su mujer delante de la pequeña. El día 12 de febrero nos anoticiamos, concretamente yo a través del teléfono de turno, que Policía Departamental se había constituido en la unidad penal de Gualeguaychú, donde se informaba por parte del servicio penitenciario que había una joven muerta en lo que se conoce como la unidad de acercamiento familiar. La unidad de acercamiento familiar permitía que las personas pudieran acceder, las personas de afuera, parejas directamente de los internos, pudieran acceder a estos ámbitos privados. Estos lugares de acercamiento familiar eran ámbitos privados, donde solamente podían acceder las personas que venían de afuera y que allí habitaban por plazos de entre 24 y 48 horas con internos bajo autorización previo a adquirir la autorización correspondiente del servicio penitenciario. Se debía demostrar el vínculo, ¿no es cierto? En este caso era un vínculo de pareja que había sido solicitado ante los organismos correspondientes y así fue que en este ámbito, luego de haber estado cercano a las 48 horas en el lugar por parte de la joven fallecida, se contata por aviso que le diera el propio Juan Marcelo Schiaffino a la gente de la guardia que su mujer se encontraba muerta, que había fallecido en el interior del lugar. Ya con posterioridad, iniciada inmediatamente la investigación, se pudo establecer autopsia mediante y todos los testimonios que se reunieron en un primer momento de que la chica había muerto producto de golpes provocados por Schiaffino. Los golpes habían sido reiterados y eso ocasionó la muerte inmediata de la misma en el lugar. Había una niñita de poco más de 1 año de vida en el lugar que, se puede decir, presenció todos los acontecimientos. Si bien el ámbito era un ámbito que se puede decir un ámbito amplio, no era una piecita o una sola habitación, sino que era un ámbito amplio, incluso que había más de 2 ambientes en el lugar. Digamos, se disponía de esas comodidades, pero lo cierto es que todo hace pensar de que la niña habría presenciado concretamente los hechos. Schiaffino le dio muerte a su pareja mediante múltiples golpes de puño y puntapiés, ocasionándole lesiones externas en el rostro, la región lumbar izquierda, ambas manos, abdomen, y le provocó una lesión escoriativa a nivel del cuello. La muerte fue por estrangulamiento. En la justicia se entendió que el imputado actuó con conocimiento y voluntad de realización de los elementos del tipo de homicidio, sin justificación y culpablemente. Al momento del caso de Marcelo Schiaffino, mi cargo era fiscal coordinador interino, fiscal de cámara coordinador interino de la ciudad, cuando recién se había implementado el nuevo sistema de enjuiciamiento penal en la ciudad. Este cambio de sistema de enjuiciamiento tuvo cambios significativos. La idea fundamental de este proceso de cambio, que es pasar de un sistema que se denominaba mixto a un sistema acusatorio, fue en primer lugar, y lo distintivo del sistema acusatorio es la división de roles, donde cada sujeto procesal tenga un rol distinto, que el juez decida, que haya un órgano estatal que investigue y que lleve adelante la acusación. Esto en el sistema mixto se concentraba en un solo sujeto, que era el juez, ¿no? El juez de instrucción era quien, además de investigar, decidía, y el cambio fundamental, digamos, con el sistema acusatorio es que ya
esas dos funciones se encuentran divididas y ya es un órgano distinto al juez el encargado de investigar, y esto con el propósito de asegurar la imparcialidad del juez, digamos, durante el proceso. Es el rasgo distintivo del sistema acusatorio. Casualmente, a días de iniciar este cambio de sistema de enjuiciamiento en la ciudad, se produjo este hecho que fue un hecho muy notorio, muy grave, que tuvo mucha repercusión, que fue el homicidio de Jessica Ocampo a manos de Marcelo Schiaffino, con muchos condicionantes que lo hacen muy particular. Se trataba de una muerte dentro de una institución carcelaria, dentro de la unidad penal. Además, era dentro, en lo que hace ya, en lo típicamente penal, se trataba de una muerte que aparecía con un calificante especial, un homicidio con un calificante especial que estaba a partir de una modificación legislativa que era del mes de diciembre del año 2012. Este hecho fue en febrero de 2013 y fue el primer caso, tengo entendido, en el país, digamos, que es juzgado como un homicidio calificado por la relación de pareja, que prevé pena perpetua. La investigación la llevó a cabo el doctor Lisandro Verán, que ahora es fiscal coordinador. Una muy buena investigación llevó adelante, que permitió, incluso con la celeridad que le imprimió y con la recolección de pruebas que tuvo, que el juicio se pueda llegar a celebrar el mismo año, y si no recuerdo mal fue en el mes de julio de 2013, lo cual demuestra, esto también es una cuestión que ha favorecido, digamos, el cambio del sistema de enjuiciamiento, que es la celeridad en la investigación, que hace que la respuesta, digamos, a través de un juicio sea muy cercana en el tiempo y no por ahí que se distancie como por ahí ocurría con el sistema anterior de enjuiciamiento, ¿no? Fue un hecho inédito, que fue el primer homicidio calificado por la relación del vínculo de pareja, no de esposos legalmente casados, y además fue dentro de la unidad penal, dentro del hábitat que le daban a la unidad familiar. Fue un caso que no se repitió, gracias a Dios, y bueno, el sistema no puede prever todo. Schiaffino es una personalidad muy especial, así que yo creo que en ese aspecto podría haberse previsto, pero era casi imposible tampoco desde el punto de vista jurídico privarle a Schiaffino el derecho que tenía a convivir unos 2 o 3 días con su pareja institucional, con su concubina, y más cumpliendo la condena. Así que fue un hecho imprevisible, y yo creo que el sistema ahí no fracasó, porque fíjese que no se ha reiterado este hecho, es porque estamos ante un caso muy singular, que es la personalidad del sujeto activo del hecho. Volviendo a Schiaffino, a la personalidad, fíjese que era un hombre muy joven, un hombre que las chicas del juzgado le parecía muy elegante, muy atractivo, y yo después me enteré que había sido un Maradona del fútbol. Jugaba en el Tiro Federal y jugaba los domingos, y ya desde muy adolescente tenía ese hábito de nocturnidad y con los defectos, los vicios de la nocturnidad, así que llegaba en estado físico deplorable y sin embargo jugaba maravillosamente. Esa es la única relación social positiva que tuvo Schiaffino. Después fueron todas sus conductas delictivas. Y yo hasta el día de hoy, como profesor de criminología, me pregunto y me respondo, y nos respondemos desde el estudio de la criminología, que el hecho delictivo no es solamente un hecho individual, es fundamentalmente un hecho social. Y en este caso, ¿por qué Gualeguaychú produce un personaje tan reiterando su actividad disvaliosa criminal? Y bueno, tenemos que ir al núcleo básico, tenemos que ir a la familia, tenemos que ir a esos padres, tenemos que ir fundamentalmente a esa madre, y no quiero inmiscuirme más en los aspectos íntimos de este caso, pero también yo siento como sociedad de Gualeguaychú cierta culpa, porque no nos podemos dar, y hoy, hasta el día de hoy no nos podemos dar
una capacidad de contención social, afectiva, cultural, laboral sobre estos individuos que se desvían no solo por razones personales, sino fundamentalmente por razones sociales del núcleo familiar. Es decir, hasta el día de hoy lo tratamos de hacer. El Consejo de Seguridad que integro en Gualeguaychú está tratando de inmiscuirse en este tema, es decir, un patronato deliberado que estamos tratando de reflotar o de inaugurar en la ciudad de Gualeguaychú. Es decir, todo este contorno que a mí me llega todavía y que como sociedad no supimos y no sabemos responder. Y mientras no se sepa responder en sociedad, el delito no va a ser solamente, como decía Émile Durkheim, un famoso francés, que es un hecho funcional al sistema, el delito, porque permite que el poder se ejerza y se castigue a aquellos que se desvíen y sirva de ejemplo. Pero acá en estos casos de chicos que continúan en la actividad delictiva, realmente ahí es el sistema también está fracasando, el sistema de control, de prevención, fundamentalmente. La magnitud de los hechos y la repercusión nacional que tuvo el episodio no dejaron mayor margen al ministro de Gobierno de la provincia, Adán Bal, en la segunda administración de Sergio Uribarri, para desplazar al director de la Unidad Penal número 2 de Gualeguaychú. Schiaffino había estado alojado en cárceles de diversos puntos de la provincia y el país, ya que su inconducta había obligado a que fuera trasladado de uno a otro lugar por problemas de convivencia con los otros reclusos. Había llegado a la cárcel del sur enterriano pocos años antes y estaba a punto de lograr el cumplimiento de la mitad de su condena. Y el crimen a su pareja, dentro de la cárcel, se transformó en el primer feminicidio de la provincia. Tuvo la gran particularidad de que fue el primer caso en el que se aplicó la ley nacional que agravaba los homicidios en relación a los homicidios de mujeres cometidos por varones, lo que ahora se conoce, ¿no es cierto?, como femicidio. Esa ley, aparte, agravó otros homicidios en relación a mujeres, concretamente con otras circunstancias particulares, lo que serían las agravantes por el vínculo. Concretamente, bueno, en ese caso se pudo demostrar el vínculo de pareja entre Marcelo Schiaffino y la joven Ocampo, la chica Jessica Ocampo, la chica fallecida en aquella ocasión. Estamos hablando, por supuesto, principios del año 2013, concretamente el hecho fue el 12 de febrero del año 2013. La ley que agravó los homicidios que antes eran considerados homicidios simples en relación a mujeres, lo fue en diciembre del año 2012. Cuando se lleva a cabo este hecho, podemos decir que la ley estaba recientemente en vigencia, lo que sobrellevó que fue el primer hecho de femicidio o de muerte de una mujer cometida por un varón y mediaran las circunstancias de violencia de género, en este caso las agravantes por el vínculo concretamente, que fue el primer hecho, incluso el primer hecho en investigación acá en la ciudad de Gualeguaychú y el primer hecho en el país. Casualmente nosotros recibimos acá una colección de jurisprudencia argentina y está considerado por haber recaído condena ese mismo año, porque el juicio se llevó a cabo prácticamente 4 meses nada más después del hecho, y la ley era reciente, fue considerado y así está inscrito en los anales de jurisprudencia como el primer caso de condena en el país en aplicación de esta ley. Concretamente la condena fue el 10 de julio de ese año 2013. En realidad yo presidía la Comisión de Justicia de Asuntos Penales cuando recibimos una media sanción sobre el femicidio de la Cámara de Diputados de la Nación. Y nosotros comenzamos en forma inmediata a darle tratamiento, porque también veníamos de haberle dado tratamiento y también dictamen a otro hecho muy importante para nosotros, como fue la derogación del Código Penal del artículo del avenimiento, que nos parecía realmente una aberración. El avenimiento sintéticamente era de que el condenado por violencia de género, por violación o por lo que fuere en ese sentido,
podía extinguir su pena si la víctima accedía a contraer matrimonio con el condenado. Estoy hablando del 2012. Inclusive había aparecido un hecho que conmovió a la sociedad argentina, que fue el asesinato de Carla Figueroa, que después de haber accedido a contraer matrimonio con el condenado que la había violado y la había violentado, a los 7 días de haber salido en libertad y haberse casado con la víctima, este condenado la apuñaló y la mató, la asesinó con más de 15 puñaladas. Con lo cual, claramente, este artículo del avenimiento en el Código Penal debía desaparecer y nosotros habíamos aprobado la derogación por unanimidad. Y mientras ocurría esto, como decía al principio, nos llega la media sanción de la Cámara de Diputados de la reforma, la modificación del artículo 80 del Código Penal en referencia a lo que se conoció después por el femicidio. Nosotros comenzamos rápidamente a darle tratamiento, creíamos que era muy necesario poder avanzar en este tema. Obviamente que hay que contextualizarlo históricamente, estamos hablando del 2012. Y bueno, con el tratamiento de la comisión, con escuchar a distintas organizaciones de mujeres, con escuchar inclusive a víctimas de violencia de género, con escuchar a algunos jueces, escuchar a algunos fiscales, nosotros entendimos en ese momento que la media sanción de la Cámara de Diputados se había quedado a mitad de camino. Y comenzamos a ver de que era necesario incorporar al Código Penal un artículo, que sería el 80 bis, donde el femicidio fuera un delito autónomo dentro del Código Penal. Por supuesto que también hubo muchas voces en contra de esta decisión o de esta idea. Hubo ahí toda una línea en materia penal que se opuso abiertamente, que argumentaban de que efectivamente lo que se conocía como femicidio era solamente podría ser un agravante de un homicidio, de un asesinato, y nosotros, bueno, en el Senado aprobamos por unanimidad la idea nuestra de que realmente fuera dentro del Código Penal un delito autónomo y que se incorporara al 80 bis el tema de femicidio. Fue muy importante, obviamente, estas modificaciones que terminan siendo, porque quiero seguir, nosotros aprobamos, le modificamos la media sanción a la Cámara de Diputados, pero la Cámara de Diputados insistió con lo que había sancionado y es lo que está vigente hoy en el Código Penal, donde incorpora una serie de definiciones que son muy interesantes para definir lo que es el femicidio, ¿no es cierto? Las dependencias destinadas al programa de unidad familiar en la cárcel no contaban con una custodia determinada, ya que el propio régimen del beneficio exigía que solamente al lugar pudiera ingresar una celadora, estando restringido el acceso a personal de guardia masculino, a menos de que fuera necesario. En el sector no había otras parejas, al parecer, ni tampoco desde otros lugares se habría escuchado algo fuera de lo normal en la celda. El autor del homicidio habría intentado poner fin a su vida, ya que aparentemente se encontraron en su cuerpo algunas marcas, como si hubiera intentado ahorcarse después de su criminal acción contra la joven. Schiaffino reconoció el crimen y en mayo de 2013 se elevó a juicio el feminicidio. Casualmente, ese 5 de febrero del año 2013 cambió el sistema de procedimiento penal, en el cual dejaron de tener poder investigativo o facultad investigativa los conocidos ya jueces de instrucción, como se los conocía, para pasar a tener pleno dominio de lo que es la investigación y como única facultad de investigar y juzgar ya el Ministerio Público Fiscal. Es decir, que para nosotros, a partir del 5 de febrero comenzamos a tener una actividad completamente nueva, una actividad completamente diferente, porque quien era fiscal antes de esa ley, en el caso mío, por ejemplo, que era fiscal antes de esa ley, teníamos una actividad prácticamente subordinada a la de un juez de instrucción. Y a partir de ese momento éramos los únicos encargados de dirigir una investigación penal, con lo cual
Ese 5 de febrero se puso en práctica el sistema y el 12 de febrero, nada más y nada menos, 7 días después, en esa ocasión que yo me encontraba de turno casualmente, tuvimos este hecho, un hecho de estas características que nos obligó a mover todos los resortes posibles, ¿no es cierto?, de lo que era y darnos cuenta de lo que realmente era una investigación penal de un hecho de esta característica muy complejo, muy dificultoso y que tenía grandes implicancias. No uno de los primeros, sino que fue el primer juicio oral y público en la ciudad de Gualeguaychú. La ciudad de Gualeguaychú nunca tuvo, hasta esta reforma judicial de febrero del 2013, un tribunal de juicio. Nunca se había constituido un tribunal de juicio en esta ciudad de Gualeguaychú. Ahora parece cosa común, pero en el año 2013 se hizo por primera vez. Y casualmente, bueno, por la rapidez con la que hubo que actuar en esta investigación y con la rapidez que se elevó la causa a juicio, el tribunal dispuso fecha de juicio y 4 meses después del hecho, concretamente la sentencia fue el 10 de julio de ese mismo año 2013, este equivalió al primer juicio oral y público que se pudo llevar a cabo en la ciudad de Gualeguaychú y la primera sentencia en la cual se constituía concretamente un tribunal de juicio. En Gualeguaychú, convengamos, los juicios que se hacían previamente eran juicios menores que eran llevados a cabo por un tribunal unipersonal correccional para delitos menores. Marcelo Schiaffino estaba cumpliendo en ese momento una pena de 13 años de prisión, una pena de prisión, ya había cumplido un importante tiempo de esa pena de 13 años de prisión por delitos previos, y bueno, fue en ese ámbito, ¿no es cierto?, ya habiendo cumplido un determinado número de años, que había empezado a adquirir esos beneficios, ¿no es cierto?, o hizo uso de esos derechos de acercamiento familiar que, bueno, ya una vez que se demostró, ¿no es cierto?, esta situación, obviamente ya fueron cortados, ¿no es cierto?, así lo mandaban, ¿no es cierto?, las reglas de lo que sería el cumplimiento de la pena. A principios de julio de 2013 se hizo el juicio contra Juan Marcelo Schiaffino por el feminicidio cometido en la cárcel de Gualeguaychú. El tribunal, integrado por Alicia Vivian, Javier Cadenas y Mariela Rojas, resolvió por unanimidad aplicar al acusado la pena de prisión perpetua y accesorias legales. Además, afirmaron que correspondía unificar la condena aplicando el principio de aspersión en pena única de prisión perpetua con la porción del tiempo que le restaba cumplir de la pena única de 13 años y 4 meses que le fuera impuesta en julio de 2006 por el Juzgado Correccional de Gualeguaychú. El juicio oral y público que se llevó adelante en virtud de este hecho fue, si no fue el primero, fue el segundo en la jurisdicción, todo a través de un sistema novedoso, digamos, en el cual se empezaba a desandar, digamos, la actividad judicial en pos de hacer un buen trabajo a través de juicios orales que sobre un sistema y sobre una base procesal distinta. Tengo entendido que, no sé si fue contemporáneo o previo a este, hubo un juicio que se llevó a cabo en la ciudad de Ordinarrein relacionado con un delito contra la propiedad, que por eso no recuerdo bien cuál fue el primero en tiempo, pero si no fue el primero del homicidio, es contemporáneo, o fue el segundo en la jurisdicción que se llevó a cabo a través de las nuevas reglas del sistema de enjuiciamiento, ¿no? En mi actividad particular, en mi función peculiar que llevo a cabo en la actualidad, que es vocal del Tribunal de Juicio de Apelaciones, que es donde se llevan a cabo los juicios orales y públicos en la jurisdicción, no ha habido afortunadamente no ha habido muchos juicios que tengan que ver con homicidios perpetrados por violencia de género como una forma particular de violencia contra la mujer. Luego del caso Schiaffino, si no recuerdo mal, hubo un caso al año siguiente que fue el caso, la víctima fue Flamini y el imputado condenado fue Roldán. Y luego tuvimos ya en el año 2016, si no recuerdo mal también, el femicidio de Susana Villarruel, que también se aplicó una pena de prisión perpetua en los 3 casos, ¿no? Si bien, afortunadamente digo, ha habido pocos femicidios en la jurisdicción desde
que se implementó el nuevo sistema de enjuiciamiento, sí es notorio el incremento que hay de casos relacionados con la violencia de género, tanto en la expresión propia que tiene que ver con lesiones o por ahí con homicidio, que como dije son pocos, sino también con otro tipo de delitos que expresan también esta forma de violencia, como puede ser, por ejemplo, el arrebato que se da en la vía pública hacia mujeres, los abusos sexuales, incluso ciertos delitos contra la propiedad que también expresan de alguna manera lo que es la violencia de género. Aproximadamente de totalidad de causas que llegan al tribunal, un 20 o un 25% de causas están relacionadas con este tipo de expresión de violencia, ¿no? De violencia de género. Yo particularmente en la actualidad concretamente no tengo conocimiento en dónde está cumpliendo la pena. Sé que en alguna de las cárceles de Entre Ríos, en su momento, cuando fue condenado, comenzó el cumplimiento de la pena en la localidad de Federal. En la localidad de Federal porque, claro, esto generó un movimiento importante en el ambiente carcelario, incluso imaginémonos que varios reclusos perdieron algún tipo de beneficio en relación a esto porque generó una situación compleja, ¿no es cierto?, con respecto a este tipo de acercamientos familiares, lo que hizo, ¿no es cierto?, que Schiaffino no pudiera seguir cumpliendo su pena en la ciudad de Gualeguaychú y fue trasladado a Federal. Incluso en Federal fue el lugar donde le recibimos declaración en carácter de imputado. Ya luego del juicio y a partir de la condena fue trasladado a Federal y sigue cumpliendo su pena, ¿no es cierto?, dentro del ámbito carcelario de Entre Ríos. El crimen cometido por Schiaffino comenzó a instalar el debate en torno al feminicidio en Entre Ríos y fue generando conciencia social en diferentes segmentos de la sociedad entrerriana. Fue como un antes y un después de ese triste episodio. Sirvió para hablar de la violencia contra las mujeres, como también sobre la realidad carcelaria y su falta de controles. Si bien todos los actores estamos involucrados en nuestra sociedad y particularmente en el caso nuestro de la biblioteca, siempre decimos que todas las partes estamos involucradas porque no somos ajenos a la cultura de nuestra propia comunidad. No obstante, nosotros desde la Biblioteca Popular Rodolfo García ya hace muchos años venimos trabajando en un concepto de concientizar, de generar espacios de diálogo que nos permitan estar atentos a situaciones de violencia y en esto trabajar en forma mancomunada con otras instituciones como la Asociación Las Juanitas y también con escuelas primarias y colegios secundarios. Inclusive este mismo año hemos finalizado hace unas pocas semanas una capacitación para estudiantes de nivel superior y docentes y luego de vacaciones también vamos a estar trabajando en una capacitación para docentes de nivel primario, allí sobre todo para poder detectar estrategias que tienen que ver con el trabajo cotidiano de nosotros los docentes y nuestros alumnos. Muchas veces una situación particular de un alumno que se vive dentro de una escuela en realidad no está mostrando la realidad de la casa. Así que para nosotros como institución es un compromiso continuo que tenemos. Inclusive cada evento que se organiza en nuestra institución, cada charla o un vecino, un socio que llega a nuestra biblioteca, tiene a disposición una serie de folleterías que están indicando no solo algunos tips a favor de la no violencia, sino también algunos tips como para estar atento a cuando se dan esas situaciones y también lo acompañamos con números de teléfono o direcciones electrónicas o direcciones de redes sociales como para que esa persona y eventualmente si es una víctima pueda comunicarse en forma directa con quienes la pueden asistir en ese momento que significa quizás el más complejo de todo esta situación, que es dar el primer paso para empezar a resolver estas situaciones tan dramáticas. Yo no comparto la postura que tienen algunos medios y la sociedad misma de que la víctima en su reacción social contra el victimario, contra el sujeto autor del delito del que ha sido víctima, tiene una actitud de
de persecución ilimitada, lo que antes se llamaba la venganza privada, que el primer límite, la venganza privada, la reacción fue la ley del talión. La ley del talión es la hora cero del derecho, porque pone un límite a esa reacción, ojo por ojo, diente por diente. Yo no creo que sea así. Está estudiado, y en Europa, que en lo que se llama la cesura del debate, cuando se atribuye y se dice que tal persona es autor de tal hecho y que requiere condena, después se pasa a la graduación de la pena y se le da una participación a la víctima. Y la sorpresa es que en la mayoría de los casos las víctimas son más benévolos que los propios jueces. Así que yo no comparto esa idea de que la víctima pida que se pudra en la cárcel. Por supuesto, si a mí me matan un hijo y al instante me ponen un micrófono, indudablemente voy a decir que se lo maten. Pero esa no es la reacción social, esa es la reacción mediática emotiva que lamentablemente es la que predomina y la que impone a veces políticas criminales. Y con respecto a las cárceles, la sanción penal antes de las cárceles tal cual la conocíamos, la sanción penal era el castigo en la plaza pública. El castigo era el cuerpo del autor del hecho. Se lo castigaba y era la justicia la que decía hasta qué momento se lo podía castigar, se le podía pegar en la plaza pública. Eso, por razones lógicas humanitarias, se fue degradando. Incluso la justicia se fue retirando de eso que no era humano y tampoco cumplía con la función de prevención general, porque en esas aglomeraciones de ver a la persona siendo azotada en plaza pública, se producían robos pequeños a los participantes de ese espectáculo. Y de ese espectáculo cambió a lo intramuro, es decir, el cuerpo no fue el sujeto de castigo, sino la libertad ambulatoria. Y ahí empiezan las cárceles, hace más de 260 años, con las mismas críticas que el día de hoy, porque resocializar dentro de una cárcel es lo más antinatural. Para resocializar tenemos que integrarlo a la sociedad, no aislarlo de la sociedad. Entonces, lo que sí hemos llegado a la conclusión de que las cárceles sí para casos irrecuperables, para casos graves, no cárceles para cualquier hecho. ¿Comprendido? Hoy el 90% de la gente que está en la cárcel podría estar fuera de las cárceles, pero con un sistema de seguimiento y de control, por supuesto. Entonces, porque las cárceles no sirven. Desde que nacieron hasta el día de hoy tienen las mismas críticas. No resocializan porque es antinatural y a su vez produce la cultura intracarcelaria que hace que a veces sea una facultad del delito, más allá de los esfuerzos que se cumplen y más allá de que cumplen los miembros del sistema de ejecución penal y los miembros del servicio penitenciario. Y más allá de hechos que sí, en algunos casos hay delincuentes condenados que cumplen y después se reinsertan, pero esas son las excepciones. Sí, gracias a Dios en estos últimos tiempos, por ahí las nuevas generaciones de jóvenes están teniendo bastante más en claro lo que es una cultura con perspectiva de género, donde hay nuevas masculinidades, donde se intenta erradicar este sistema machista y patriarcal para que todas las personas tengamos las mismas posibilidades, seamos hombres o mujeres, ¿no? Y sobre todo darle a la mujer la posibilidad de poder crecer, no solamente profesionalmente, sino de hacer elecciones sobre su persona, sobre su cuerpo, sobre sus derechos. Y bueno, esto es importantísimo que se vaya conociendo desde las edades más pequeñas, por eso es que tratamos de incentivar la ESI en las escuelas desde temprana edad, como para que las niñas y los niños también tengan conciencia de lo que es su cuerpo y de lo que es la cuestión de género, la perspectiva de género. Hoy la educación está atravesada por la perspectiva de género. Hay mucho por hacer, mucho. Pero tenemos un gran avance que es estas nuevas generaciones donde las nuevas masculinidades entienden cuál es el rol de la mujer, lo comprenden, lo comparten y también nos apoyan y nos incentivan para que sigamos reclamando los derechos que nos pertenecen y nos corresponden solo por el hecho de ser personas, no solo por ser mujeres. En el caso de los femicidios o feminicidios,
todos son evitables, porque por lo general la víctima, antes de ser ultimada por este victimario, ha hecho innumerables denuncias y a veces no ha sido escuchada. Tenemos que entender, y en esto nosotros hacemos mucho hincapié en todas las charlas que damos de prevención, uno de los ejes de nuestra asociación es la prevención de aquellos signos que llevan a que la mujer, en este caso, porque estamos hablando de feminicidio, que la mujer sepa cuáles son las señales anteriores a que sucedan estos feminicidios. Por lo general, la mujer pide ayuda. Yo les puedo asegurar que la mayoría de los femicidios que han sucedido en nuestro país han sido evitables, son hechos evitables si nuestras autoridades judiciales, y hablo de jueces, no hablo de fiscales, tuvieron realmente la lectura humana de las leyes, no la lectura fría de lo que dice un papel y nada más. Porque muchos de estos femicidas o son personas que han salido ya condenadas por algún tipo de hecho de violencia de género y son reincidentes, son muy poquitos los casos donde el femicida no ha sido denunciado. Así que lamentablemente nuestro sistema judicial adolece de una falta grave hacia la sociedad, hacia las mujeres en particular, donde a la mujer no se le escucha, donde a la mujer no se le dan las protecciones que se le deberían dar y caemos en, lamentablemente, los femicidios. Triste nuestra estadística de tener el primer condenado, ¿sí?, por femicidio en Gualeguaychú, pero lamentablemente vuelvo a insistir en que este tipo de hechos siempre son denunciados anteriormente por la mujer y rara vez son escuchados y contenidos por las personas que realmente lo deben cumplir esta contención. Así que bueno, nosotras somos voluntarias y desde nuestro rol hacemos lo que podemos. Insisto en las fallas que estamos teniendo con los organismos del Estado. Tengo acá a mano las modificaciones, lo nuevo, digamos, cuando habla de que se le impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto por el artículo 52 al que matare, artículo 1, y esta era la modificación que le introdujo el diputado y que es la que está vigente, a su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. También la otra modificación dice el artículo 4, por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Y quizás lo más definitorio fuera a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Y también algo muy importante que se incorporó, porque había habido casos donde quien había tenido una actitud de violencia de género sobre la víctima, también podía, para hacerle daño en esa persecución, porque hay que entender de que si podemos definir como femicidio aquel que se violenta y asesina a una mujer por el solo hecho de ser mujer, no solo también en algunos casos se queda en eso, en la violencia sobre su mujer que cree que es de su patrimonio, ¿no es cierto?, también ha habido casos, repito, donde ha hecho daño a un hijo para hacerle daño a la mujer que considera de su propiedad y ha maltratado, ¿no es cierto? Y esto también es muy importante. Y también déjame que diga algo, porque cuando nosotros tratábamos en la Comisión de Justicia esta idea de incorporar como un artículo autónomo al femicidio, al Código Penal, también queríamos enviar un mensaje al Poder Judicial para que se visibilice el tema del femicidio, para que realmente se le dé la magnitud y la trascendencia que verdaderamente tiene, porque ha habido muchos casos y muchas resoluciones de jueces, y lo hemos visto en el análisis que hicimos, donde siempre aparecía esta idea del machismo, dicho entre comillas, donde siempre se le bajaba el precio a la mujer que denunciaba la violencia, y también siempre ha habido montones de casos donde la condena ha sido bajada en función de encontrar elementos, como por ejemplo, bueno, su marido tenía una celopatía y por mucho tiempo estuvo amenazándola que la iba a matar, y la mató.
pero había anticipado y tenía esta seropatía, entonces le bajaban la condena. Y ha habido varios casos en ese sentido donde ponían también, bueno, hay atenuante, emoción violenta, y le bajaban las cosas. Entonces, nuestra idea era que incorporar el delito autónomo en el Código Penal también significaba un mensaje para el Poder Judicial, visibilizando de que realmente el femicidio había que darle la trascendencia que verdaderamente tiene. La justicia enterriana y nacional fue avanzando en herramientas legales contra el feminicidio y la violencia de género, y el debate se fue instalando día a día en nuestra provincia, con avances y retrocesos, con episodios que dolieron demasiado, pero se fue generando una conciencia social que antes no existía. La verdad que la importancia y el gran cambio que se pudo advertir a través de esta nueva legislación de violencia de género, si bien falta también mucho por hacer en cuanto a lo que serían las conductas que no son las más graves de la ley penal, pero sí en cuanto a la figura concretamente del femicidio y ese tipo de figuras y todas las agravantes que se vieron con el código, que francamente fueron muy importantes para de alguna manera tomar conciencia de que este tipo de hechos eran los más graves dentro de la escala penal y en gran medida, por lo menos lo que se ha visto en departamentos chicos, ¿no es cierto?, como Gualeguaychú, incluso en Gualeguay, Concepción del Uruguay, que se ha visto que han ayudado de alguna manera a prevenir hechos mayores, hechos directamente considerados de femicidio, y a partir de una aplicación de una política clara, ¿no es cierto?, de mayor castigo y de contemplación de que este tipo de hechos deben ser de alguna manera erradicados por completo de lo que es la coexistencia social. En ese ámbito creo yo que esa actitud del legislador fue muy positiva. Y a decir verdad, bueno, en la localidad de Gualeguaychú, a partir de esta situación, podemos contar la existencia de un solo femicidio, concretamente que fue el de Susana Villarroel, con posterioridad a este hecho, que generó también una condena también de prisión perpetua, como en este caso, y no más que eso, no más hechos de esta tamaña gravedad como ese. Convengamos que con anterioridad a esta legislación, toda muerte de mujeres producidas por varones en ámbitos que podríamos mencionar como de violencia de género eran considerados homicidios comunes, homicidios simples, homicidios dolosos. En alguna medida no había una política clara en ese aspecto de erradicar esta problemática. Ya a partir de ahora podemos decir francamente que eso tiende a cambiarse. La temática de la violencia de género es una temática muy particular que lleva por ahí a la comisión de ciertos ilícitos penales, ciertos delitos, bajo esta modalidad o que expresan una forma de comportarse del varón hacia la mujer. Y hoy no, digo, desde que hace mucho tiempo está el desafío de cómo investigar no solamente estos hechos, sino otros hechos. Y los fiscales, que son quienes llevan a cargo, los fiscales y las agentes fiscales también, que llevan a cargo las investigaciones de los hechos penales, se encuentran muchas veces con dificultades en la investigación, sumado a las particularidades que tiene la temática de la violencia de género, que por ahí necesita del abordaje de otro tipo de disciplinas, no solamente de lo que tiene que ver con lo forense y la investigación. Sería ideal, digamos, contar con equipos interdisciplinarios que puedan llegar a abordar la temática, no solamente desde el lado de la víctima, sino también desde el lado del victimario, como para poder trabajar e intentar solucionar el problema de base, que el problema de base es un problema de violencia que se da en el marco de las relaciones de pareja, ¿no?, o las relaciones de convivencia. Sin duda que la cuestión de la violencia tiene que ver, y sobre todo la denominada violencia de género, tiene que ver con una cuestión de nuestra cultura industrial y patriarcal. Y digo industrial porque a partir de las decisiones políticas que se toman de cómo se debe organizar el trabajo, también involucró el trabajo de las mujeres y cuáles eran los valores que las mujeres debían ir desarrollándose como roles dentro de una sociedad. Ahí es toda una definición, por eso el tema de género
es una cuestión política, decididamente es una cuestión política. Por otro lado, que habitualmente nosotros podamos decir que nuestra ciudad o nuestra provincia no manifestaba determinados índices tan altos, que no era para preocuparse. En realidad, la situación es mucho más transversal y mucho más compleja que la información misma de un caso. Porque que un caso se ventile, que tome un estado público, no significa que no haya mucho más, y es difícil poder establecer por cuánto más lo podemos multiplicar y que si realmente lo llegamos a conocer o no, o si lo llegamos a conocer bajo la perspectiva de que ha sido una violencia de género. Así que yo creo que en realidad siempre han existido estas situaciones, que es una cuestión cultural. En el caso nuestro, decididamente es una cuestión basada en modelos patriarcales de conducción del Estado, porque han sido decisiones políticas, porque a través del tiempo se pueden establecer distintas miradas en distintas culturas, pero en nuestro caso decididamente fue construida para que la mujer esté en el mundo privado y el hombre en el espacio público y en el poder público, lo cual eso hizo que los roles vinculados a la mujer estuvieran bien definidos. Por eso es una decisión política. De ahí el más, la violencia siempre ha estado presente. Ahora, ¿cómo se manifestaba antes? ¿Bajo qué figuras jurídicas? ¿O cuál era la decisión de poder mostrarlo en forma pública, que es lo que está ocurriendo últimamente, no solo con el caso de violencia de género, sino de otros tipos de violencias y otro tipo de situaciones que nuestra comunidad pareciera ser que se ve reflejada recién ahora en estas cuestiones, pero que en realidad antes se vivían puertas adentro, se ocultaban, se negaban, y eso también forma parte de nuestra cultura. Y cuando hablamos de cuestiones generacionales lo podemos ver bien. Entonces, por ejemplo, las personas mayores estuvieron muy atadas a una cultura del qué dirán, a una cultura de la negación de situaciones de vida privada. No debía salir de la puerta de su casa. Y las nuevas generaciones hacen del espacio público un poco más allá de lo que debería ser quizá la vida privada. Entonces, nos podemos enterar de más casos, de más situaciones, de más cuestiones que son privativas pero que se convierten en públicas. Creo particularmente que eso hace muy bien, porque si eso lo tomamos como elemento positivo para buscar alternativas, para ir cambiando, mejorando aspectos de nuestra cultura, bienvenido sea. Si no, simplemente quedará para la satisfacción del ego personal de quien padece algún tipo de dificultad o violencia en este caso. Efectivamente, yo estoy convencido que es así, ¿no? De que había una necesidad de que realmente el femicidio aparezca como terminó apareciendo también. Nosotros hubiéramos ido por mano, como el delito autónomo, como un delito autónomo. Lo que se terminó sancionando es la modificación del artículo 80, como ya lo hemos dicho aquí, lo hemos leído, donde también marca claramente esto, ¿no? Y porque también, como yo decía, hubo, yo voy a decirlo, entre los que yo convoqué para que nos dé su opinión, lo convoqué al doctor Zaffaroni, Eugenio Zaffaroni, que no fue, pero sí tuvo la delicadeza y la educación de ir a mi despacho para decirme que no iba a concurrir a la comisión porque no quería polemizar con nadie, pero él no estaba de acuerdo con que el femicidio sea un delito autónomo, que él no concebía de que hubiera gente, personas, hombres, caminando por la calle buscando a una mujer para asesinar, y que debía ser, no habría que hacer nada, no había que modificar nada, era un homicidio como otros, puede estar con agravante, pero no era nada más que un homicidio. Y en realidad lo que hemos visto, lo que vimos y vemos permanentemente, que el femicidio existe como una realidad muy dolorosa. También como reflexión hay que decir que esto también ha sido un debate. Las leyes penales, las leyes que modifican el Código Penal aumenta penas en distintos delitos, no han ayudado para nada en que disminuya ese delito. Y en el femicidio, en este tiempo que ha transcurrido desde el 2012, hemos visto de que efectivamente los femicidios no solamente no han disminuido,
sino que a pesar de tener la modificación en el Código Penal y que significa a quien lo comete cadena perpetua, los femicidios los vemos lamentablemente muy diariamente, ¿no? La escala de la pena cambió sustancialmente, porque antes estábamos hablando de homicidios que podían llegar a quedar en 8 años de prisión, y ya a partir de esta situación ya son hechos que acarrean la máxima de las penas, que es la de prisión perpetua, que es la máxima de las penas. Me estaba olvidando, sí, un hecho que también de femicidio, que fue el ocurrido concretamente en las termas de Gualeguaychú, donde también hubo un femicidio, concretamente en la época del recital, el famoso recital del Indio Solari en Gualeguaychú, pero lo cierto por ahí, no sé si se cuenta como un hecho concretamente de la ciudad, en el entendimiento de que ni la víctima ni la persona que la privó de la vida eran ciudadanos ni de la ciudad ni de Entre Ríos, sino que ocasionalmente, ¿no es cierto?, el hecho fue concretamente, bueno, acá en las termas de Gualeguaychú.